Ahí vamos a hablar esta tarde. Esperamos que Dios hable a nuestras vidas, que el Señor hable a un corazón, a alguien que está necesitado, a alguien que está batallando en su vida. Vamos a mirar qué dice esta palabra y así vamos a empezar. Gloria a Dios. Dice en San Juan capítulo 3, verso 2 y verso 3. Ahí nos vamos a basar. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Amén. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Y sigue diciendo: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar. Vamos a orar. Jesús bendito, aleluya. Gracias por tu palabra, Señor, aleluya. Habla nuestras vidas, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a discernir esta palabra para bien de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias te damos por esta ofrenda, Señor. También, aleluya, de lo que hemos recibido de tu mano, Señor, damos para tu obra, aleluya. Gracias por tu benignidad, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Oh, Señor, habla nuestras vidas en esta tarde, en el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Ocupen sus lugares, aleluya. En la vida necesitamos hacer decisiones serias. En la vida tenemos que aprender a hacer decisiones que, sin duda alguna, muchas de las veces entrará quizás una pregunta, decir: ¿y por qué tengo que hacerlo? Sencillamente porque lo necesitas. Sencillamente porque hay que hacer algo. Hay que hacerlo. O sea, no hay opción. No son cosas que si tú quieres. No, es que hay ocasiones en la vida que se tienen que hacer esos cambios. Amén. Entonces, de lo que vamos a hablar en esta tarde, es un título que le hemos puesto a esta corta enseñanza que tiene que ver con esto. Y nos basamos en la palabra de Dios porque el Señor dice en su palabra que ahora somos hijos de Dios. Entonces el título de esta enseñanza sería: hijos, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Así dice la palabra. Así lo afirma la palabra. Que somos hijos de Dios. Amén. En la antigua versión añade algo. En el verso 2, la antigua versión añade: muy amados. Agrega esa palabra, muy. Y ese muy
es un distintivo. Bueno, un distintivo es una marca, es una señal, es lo que hace la diferencia. Eso es un distintivo. Y entendemos que en la palabra Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Por eso cuando se habla de este distintivo, muy amados, me gusta la antigua versión, porque agrega ese distintivo, muy. Es algo que, por ejemplo, cuando las actividades que tenemos, ¿verdad? Cuando vamos, comemos por ahí o en la misma casa, donde sea, y alguien dice, esta comida está sabrosa, se oye bien, se oye muy, es un buen complemento, está sabrosa. Pero cuando alguien dice, está muy sabrosa, como que le agrega algo, como que le da más fuerza, como que le da mejor sabor. Por eso cuando la escritura habla, la antigua versión dice, muy amados, como que va más allá, que nos quiere dar a entender algo más allá de lo que podamos entender. Sí, porque dice, muy amados. Dice amados, aquí en la nueva versión dice amados. Amados. La antigua dice muy amados. Y cuando se habla de muy amados, se habla, ¿verdad?, de un amor sin condiciones. Un amor que va más allá de lo que nosotros pudiéramos describir. Por eso la escritura habla y dice que Dios es amor. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y hay muchas cosas relacionadas. Por ejemplo, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Dios siempre es el que ha tomado la iniciativa. Dios, todo se origina en Él. Por eso es muy claro aquí, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, el origen es de Dios. Dios es amor. Entonces todo eso que tenemos nosotros, eso que recibimos nosotros, es origen de Dios. Él nos lo dio. Y con un propósito, desde luego. Por eso cuando me gusta esta palabra, cuando dice muy amados, le agrega el valor, le agrega peso a la palabra. Por eso dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios muestra su amor. Dios toma la iniciativa. Dios es el que hace. Él quiere demostrar su amor para el ser humano. Dice, para con nosotros. En que siendo pecadores, cuando el pecado es opuesto a lo que Dios dice, a lo que a Dios le agrada. El pecado es opuesto a lo que el Señor espera de nosotros. Y aún con todas esas cosas, dice que Él muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
ese es un amor incondicional. Y agrega, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, miramos la iniciativa de Dios, siempre. Es Dios. Todo se origina en Él. Si amamos es porque Dios puso el amor en nuestras vidas, en nuestro corazón. Porque Él nos amó. Por eso es que le amamos nosotros a Él. Porque en nosotros, el ser humano, es difícil. No se puede. Si Dios no hace algo en nuestras vidas, nosotros no podemos hacer nada. No tenemos esa facultad. Entonces la Escritura es muy clara cuando dice, muy amados. Entonces explicamos que Dios ha mostrado su amor. Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Aleluya. Entonces cuando vemos este pasaje, cuando miramos este distintivo que yo les digo, pues es Dios el que marca. Es Dios el que pone los límites. Dios. Por eso, acuérdense que el apóstol San Pablo le decía a los corintios, él habla acerca de su llamamiento. Y les dice que, aunque no eran muy sabios, no eran gente noble, no eran gente de poder, pero el Señor los llamó. El Señor se quiso glorificar en ellos. Por eso dice esta carta, muy bien, gloria a Dios. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, en esta parte queda claro cuáles fueron las razones por las cuales Dios nos llamó. No había grandes cosas. No había en sí nada de valor. Pero Dios, que es, dice, rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Entonces entendemos, ¿verdad?, que cuando Dios marca, cuando Dios hace la diferencia, es algo más. Porque nosotros no podemos, nosotros no debemos. ¿Quién sí y quién no? Sencillamente porque es Dios el que tiene que hacer estas cosas. Y es curioso, cuando Dios llamó al pueblo de Israel en el monte Sinaí, según el libro de Éxodo, habla y dice que Dios le habla a su pueblo. Dios le habla a su pueblo Israel. Ahí en el capítulo 19 habla y les dice, verso 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, Dios le habla a su pueblo y dice, si escucharas mi voz y guardareis mi pacto. O sea, son condiciones. Que escuches mi voz y guardares. Escucha, pero también guarda. Y
cuando tú hagas esto, dice, tú vas a ser, o vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Amén. Dice, porque mía es toda la tierra. O sea, Dios marca ahí. Dice, si tú escuchas mi voz y guardares mis mandamientos, entonces van a ser mi especial tesoro. Y agrega, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Dios es el que hace la diferencia. Él marca. Entonces, cuando Él hacía estos distintivos, es para darnos a entender que hay algo más de ser un simple cristiano, de ser un simple religioso. Como dice su palabra, dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces, cuando uno mira estas palabras, cuando uno mira cómo Dios ha manifestado, cómo ha sido el plan de Dios para darnos ese privilegio, ese llamamiento especial. Dice, ahora somos hijos de Dios. Y esto no nos lo va a poder quitar nadie, a excepción de que los dejemos. Entonces, cuando habla la palabra de esta manera, cuando ya sabemos que somos hijos de Dios, que Dios nos ama bastante, porque Él es rico en misericordia, porque Él quiere demostrar su amor. Así de sencillo está. Por eso dice San Juan, es bien precioso saber estas escrituras, porque dice que en el mundo estaba. Dice, el mundo por Él fue hecho. Dice, pero dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, dio les potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces parece que ser hijos de Dios, unos les dan importancia, unos no le dan importancia, otros ni les interesa. Pero dice la Escritura, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros en verdad somos hijos de Dios, tenemos que dar frutos como hijos de Dios. Amén. Sí, tenemos que llevar fruto como hijos de Dios. Y hay muchos que dicen que son hijos de Dios. Muchos que se llaman hijos de Dios. Y la pregunta cabe aquí, pues a veces cuando no se lleva, no se hace ese fruto, no se vive conforme a los mandamientos de Dios, la pregunta cabe, pues ¿de quién son hijos? Porque un hijo de Dios debe de llevar fruto bueno, debe de vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces miramos aquí en la Escritura que nos habla muy claro, por ejemplo, cuando en el caso aquel, cuando le dijeron al Señor, nosotros somos hijos de Dios. Es decir, nuestro Padre es Dios, según San Juan, según el Evangelio, según San Juan, capítulo 8. Es una pregunta que surge ahí. El Señor, ¿verdad? Esa vez tuvo que hablar claramente. Y cuando alguien dice las verdades claramente, a veces la gente no acepta, no le gusta. La gente se molesta, la gente se siente irritada.
es la palabra. Es la palabra y pues se tiene que predicar, se tiene que enseñar, tal como está. Dice el verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre, dice el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces hay una diferencia. La gente puede decir muchas cosas. La gente dice muchas cosas. Entonces, la Escritura agrega y dice que, amados, ahora sois hijos de Dios. O muy amados, ahora sois hijos de Dios. Así dice la Escritura. Pero aquí el Señor, con su mismo pueblo, aquí los confronta. Dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Dice, porque los deseos de él quieren hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida. En otras palabras, ha sido un asesino. Sí. Bueno, al Señor, ¿verdad? Si ustedes miran más arriba, les habla el Señor, el verso 37, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, el Señor les habla la verdad y ellos se molestan, ellos se irritan, ellos están pero con ganas de, dice, así lo dice el Señor, procuráis matarme. ¿Y todo por qué? Dice, porque mi palabra no encuentra lugar en tu corazón. Y esos son los deseos del homicida, del diablo. Entonces, cuando uno es hijo de Dios, tiene otros pensamientos, tiene tiene otra manera de pensar, tiene que dar un fruto diferente. Estos son, como dijo el Señor, estos son hijos, dice, pero del diablo. Dice, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo querían matar. Dice, ¿no quieren matar? ¿Por qué? Sencillamente dice, porque la palabra no cabe en ustedes. Se rechaza. No se acepta la palabra. Entonces, cuando alguien tiene esas ideas, esos pensamientos,